bienvenidos a este episodio Hablemos Mal, el podcast, con la presencia del arquitecto Arturo Amaya. Arturo, pues muy feliz, tenemos anécdota ahí de las grabaciones. Contentísima de tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Liz, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y compartir con tu público. Muchísimas gracias. Pues antes de iniciar el podcast, les quiero decir que tengo una sonrisa porque antes de todo esto tuve muchos errores porque Arturo, una persona tan bella, tan bien presentable, me hace sonreír antes de iniciar, y además de que mi hija se llama Maya, y entonces ahí como que hay una situación que relacionaba y por eso me equivocaba, pero bueno, ya estoy aquí y presentarles y contarles mucho sobre lo que nosotros queremos o intentamos hacer en este podcast es presentar las cuestiones que se están manejando en el sector inmobiliario y que son importantes y resuenan en aquellas personas que quieren invertir. Entonces decidí invitar a un arquitecto, pero no a cualquier arquitecto, sino una persona de mucha experiencia. Cuéntanos, Arturo, tú preséntate, tú habla mal de ti, habla bien de ti, lo que tú quieras. Muy bien, bueno, este año es muy significativo para mí porque cumplo 20 años en la Riviera Maya y cumplo 40 años de práctica profesional. Nada más. Sí, justamente a los 22 salí de la carrera, abrí mi primera oficina de inmediato, empecé a trabajar, empecé con diseño residencial, en pequeña escala fui creciendo, fui conformando mi oficina y bueno, después de 40 años sigo haciendo exactamente lo mismo, haciendo dibujitos y haciendo algo que no es trabajo, que es soñar con sueños compartidos con los clientes, ¿no? Es realmente el trabajo, es un sueño compartido, es alguien que te platica lo que quiere hacer. Tú haces lo que se le ocurre y vas compartiendo este sueño hasta que lo ves habitado y lo ves construido. Entonces es una práctica profesional de 40 años muy divertida, muy interesante y la verdad es un trabajo fantástico el de arquitecto. Fíjate que el universo me lleva a conocer gente maravillosa y yo bien agradecida ahora sí que con el de arriba, porque me encuentro gente muy grande como tú, Arturo, muy grande. Y con tanta modestia, con tanta humildad, con tanta sencillez para platicar sobre todos esos proyectos que has desarrollado, y me parece increíble estar con alguien a quien admiro mucho por todo su trabajo. Me gustaría que les comentaras a aquellas personas que nos están escuchando un poquito de tu trayectoria, tu despacho de dirección arquitectónica, qué ha trabajado, cuáles son los proyectos más importantes que consideras pues, que te han dejado esa experiencia que hoy nos puedes compartir. Bueno, yo muchos años estuve haciendo diseño residencial, tengo mi oficina, paso de casas a casas más grandes y hay un momento que es clave, que es cuando conozco al arquitecto Mario Lazo, que es un punto clave donde me invita a participar con él. Normalmente yo soy un arquitecto que trabaja en medio muy urbano, yo trabajaba en Ciudad de México haciendo casas y edificios en medios urbanos. Y el arquitecto me hace la invitación a trabajar en un proyecto en un bosque en la Ciudad de México, se llama Bosques de Santa Fe, que es de Grupo Desk, que es una desarrolladora, sin lugar a dudas, la más importante a nivel nacional, de alto nivel, y es un bosque en medio de la ciudad. Y entonces en este proyecto, que para mí es icónico dentro de mi carrera, a que a pesar de ser un proyecto dentro de la ciudad, el contacto con la naturaleza y la sensibilidad que hay que tener con la naturaleza y el cuidado que hay que tener en un medio natural para tener un sembrado correcto, dimensiones correctas, orientaciones correctas, de cómo no violentar la naturaleza, de cómo incorporar a la naturaleza a tus proyectos, fue algo que me dio otro sentido. Después de este proyecto, que trabajamos juntos con el arquitecto Mario Lazo, me invita al arranque de Mayacoba y así es como llego a esta zona. Llego justamente cuando la verdad es que la Riviera Maya, eso fue hace 20 años, pues era de hoteles all inclusive. La verdad es que no había esa apuesta
a grandes marcas. Incluso cuando el desarrollador piensa en traer el primer hotel, que era un hotel Fairmont, pues les parecía a todo el mundo una locura. Decían, eso no va a funcionar porque el destino no da para eso. El destino da para hoteles all inclusive, de otra tarifa, de otro tamaño. Y además esto está en las afueras de Playa del Carmen, ni siquiera está en el centro de Playa del Carmen. Entonces soñaba descabellado. Realmente oía uno las críticas y a veces le resonaban a uno, pero había una convicción de cómo abordar el tema, de cómo tener los grupos correctos de trabajo, la visión correcta, y con esa certidumbre se logró este proyecto que todavía se sigue construyendo. Ha sido un proyecto que se ha desarrollado en diversas etapas y que sigue un movimiento orgánico y sigue creciendo, y ha sido un proyecto particularmente exitoso. Pues escuchen bien, nada más y nada menos, estamos con los iniciadores de este proyecto Mayakoba, que en la zona, en la Riviera Maya, es icónico, es muy importante, y a mí me gustaría que para las personas que no conocen de qué se trata este proyecto, tú nos puedas decir cuál es la parte más significativa y lo que costó pues más trabajo desarrollar, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Todos los desarrolladores quieren pues ganar más, ¿no? Ganar más, construir más metros cuadrados. ¿Qué es lo que diferencia Mayakoba de toda la oferta en la Riviera Maya? Primero que nada, si uno ve una foto aérea de la Riviera Maya, de aquí a Cancún, y yo cada vez que vuelvo y que voy llegando, ya sea de Belice o de Guatemala, tomo estas fotos que va uno llegando desde el sur hacia Cancún, lo que detecta uno como desarrollo territorial son estos hoteles que se desarrollan justo en la franja costera, en la orillita. Casi como si dentro de este elemento territorial lo único que tuviera valor es ese filo. Luego hay 2 kilómetros de terreno basura, porque no sirve para nada, no le hacen nada, y luego la carretera. Entonces ese terreno que queda, que es una selva baja, luego viene el mangle y luego la duna. Entonces, ¿qué sucede con este filito que va creciendo? Parece ser que lo único que vale del terreno es lo que está frente al mar, y se pone el hotel sobre el mangle y sobre la duna. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de desarrollo en términos medioambientales? Que cambias las direcciones de los vientos, tienes un hotel frente al mar, pero claro, como has quitado la duna son unas fibras muy delgaditas que te confinan la arena. Llegan a tener 2-3 metros de profundidad, esas pequeñas raicillas. Es como un geotextil que te confina la duna. Entonces, cuando viene un huracán, una marejada, un norte, se lleva la arena. Entonces, tienes casos, y como me has permitido hablar mal, pues yo hablaría del Hyatt de Playa, que es un hotel frente al mar, que cuando vienen marejadas, se queda sin playa. ¿Por qué? Porque entonces te empieza a pegar el mar contra la cimentación del hotel. Y eso le pasa a muchos hoteles de la zona de Cancún, donde empiezan a pegar. ¿Por qué? Porque no hubo un respeto a la duna costera. Entonces, ¿qué es lo que hace Mayakoba como estrategia de desarrollo? Primero, de este terreno que tiene 2 kilómetros de profundidad, construir la selva baja, hacer lagunas naturales, excavar, aprovechar los flujos que vienen de abajo del agua y hacer un campo de golf, de tal suerte que lo que está en esta selva baja tiene vista de laguna o vista de golf. Y utilizas la selva baja, que es un ecosistema mucho más resistente al impacto humano. Luego, el mangle se respeta. En ese entonces la ley permitía un 7% de afectación. Se abrieron algunos canales, que además ha sido muy interesante lo que ha pasado, porque con el equipo de biólogos y con el equipo de hidrólogos que se trabajó para analizar que lo que se tocara de mangle fuera muy bien tocado, lo que ha pasado es que el mangle es más sano que con los vecinos, con estas ventanas. E incluso al abrir estos cuerpos de agua, hay aves migratorias que ya llegan, que antes no tenían espacio donde bajar. Entonces llegan patos canadienses, unos patos miniatura de Canadá, llega garza gris, garza blanca, pico de espátula. Incluso se ha sacado un libro que se llama Aves de Mayakoba,
de todas las aves migratorias llegan. que ahora tienen dónde llegar. Entonces, el mangle es más sano y no se tocó más que en estos canales, no está construido. Y luego hay pequeños clubes de playa y algunas habitaciones frente al mar. Primero, entonces, hay un entendimiento mejor y una utilización mejor del territorio. Entonces, eso es un primer factor. No decir, y la otra, para el huésped es una aventura porque en las mañanas se despierta con un frente de laguna, toma su bicicleta o se lo llevan en barquito desde su habitación hasta el frente de playa, vive la experiencia del frente al mar, se regresa en bicicleta, pasando por el mangle en bicicleta, y luego pasando porque algunas gentes solo han visto el mangle en películas de Rambo. Así es. Entonces, el vivir esta experiencia natural de ver cocodrilos, garzas, tal, en estos caminos y regresar. Entonces, esa variedad de experiencia hace que se repiense la experiencia hotelera. Esta idea de construir frente al mar para despertarme frente al mar, dormirme frente al mar, vivir frente al mar todo el día, la verdad se convierte, ¿no? A un costo enorme, a un enorme tema absurdo, pero además que aburrido. O sea, además es una experiencia pobre. En el otro caso tienes una experiencia mucho más rica y un mejor aprovechamiento del territorio. Segundo, la densidad. Mayacoba tenía aprobado en su momento 5,000 cuartos hoteleros. Okay. Bueno, yo creo que cuando se termine, si llegara a los 900, será mucho. O sea, ¿a qué se apostó como modelo de negocio? A decir, vamos a ir por la baja densidad para un mejor ticket. Vamos a apostarle. Ahí yo quiero aclarar, la baja densidad. Densidad se refiere al número de unidades que se puede construir en un terreno, ¿no? Así es. Entonces, cuando Arturo comenta de baja densidad, es que estaban autorizados 5,000 cuartos hoteleros y actualmente no va a llegar ni a la quinta parte. Ni a la quinta parte, pensando en esta apuesta a la calidad. Vamos a hacer menos unidades, pero de mucha mejor calidad ambiental, de mucha mejor calidad residencial, porque hay parte hotelera y parte residencial también. Entonces, bueno, a final de cuentas yo creo que es también un tema de responsabilidad ambiental. Y también lo que me ha resultado muy interesante es que dentro de todas las marcas de Mayacoba me ha tocado participar con todas y hay algunas interesantísimas como Banjantri, con los cuales sigo trabajando en otros proyectos que tienen además un tema de responsabilidad social muy interesante. Pues para toda la gente que sí pone muchos comentarios malos de la Riviera Maya, hay que aprovechar a este hombre porque dentro de todas las personas que hacen malas cosas, hay personas que también lo están haciendo bien. ¿Cómo les puedes comentar, qué les puedes decir a aquellas personas que, como lo estás diciendo, están muy enojadas porque se está acabando la Riviera Maya? En general, ¿cómo viene este tema del crecimiento y el desarrollo de la región en general? Sí, desafortunadamente ha habido un boom que de verdad va a otras partes de la República, va a otros países que también son del parte del Caribe mexicano, y la verdad es que la potencia económica que es México en el Caribe mexicano es asombrosa. Asombrosa para bien y asombrosa para mal. Asombrosa por el potencial que tiene, la energía que tiene de inversión, pero por otro lado también, digamos, hay un enorme riesgo que es la ambición humana, el exprimir la naranja de más, el que si el vecino empieza vendiendo su producto a 10 pesos, yo oí un broker del cual no quiero mencionarlo. ¿No quieres hablar mal? Bueno, no voy a hablar mal, pero no voy a decir su nombre, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, que hablaba de vamos a romper el mercado. ¿Cómo rompo el mercado? Si todos venden el producto en 5 pesos, yo lo ofrezco en 3. ¿Por qué? Porque así rompo el mercado, rompo esa barrera y la gente, en lugar de comprar el producto de 5, compra el de 3. Y al comprar el de 3, como sé que no lo va a venir a ver porque lo estoy metiendo en preventa, ¿cómo lo logra? Metiendo densidades no autorizadas. Paga la multa. Exacto. Bajando la calidad de la construcción, bajando la calidad de acabados. Cambian los materiales. Cambiando. Entonces es donde yo creo que podría hablar mal de esa forma de desarrollo, es en la falta de ética, porque a final de cuentas
lo que tenemos que hablar es de un desarrollo sustentable. Yo recuerdo haber ido a una plática de sustentabilidad que era muy interesante porque se discutía mucho sobre la diferencia entre sustentabilidad, sostenibilidad, qué diferencia hay. Y había uno de los biólogos que decía, miren, les voy a decir qué es. Agarró un vaso con agua y se paseó por el escenario con una mano abajo del vaso y regresó. Esto es sustentabilidad. ¿Cómo hago para que este vaso no se me caiga, lo lleve de vuelta y lo lleve de regreso sin que se me caiga el vaso? Ese vaso es nuestra vida, nuestro negocio y nuestro planeta. ¿Cómo lo hacemos que nos dure en el tiempo? Pero no solamente es el planeta, es la empresa, la ética de la empresa. Una empresa que empieza a hacer marrullerías y cosas así, no va a durar en el mercado. Mi experiencia es que hay empresas como Dine de Grupo Desk que les compra a la gente en el dibujo porque tienen plena confianza de que lo van a hacer bien. Y ese yo creo que es un tema de sustentabilidad empresarial incluso. Si haces las cosas bien, tu negocio, tu empresa y el planeta va a durar más. Entonces creo que es un tema de ética. Oye, y pues toda esta filosofía que acompaña a Arturo Amaya durante toda su vida, por ahí sabemos y ya lo mencionaste, de tu mentor. Platícanos, sobre todo a la gente joven o a la gente que está emprendiendo, a los arquitectos que vienen saliendo de sus egresados de la carrera. ¿Por qué es importante tener un mentor, como en tu caso, como Mario Lazo? Bueno, yo creo que lo más importante, y voy a repetir una frase que decía Mario, que me gustaba mucho, que decía, es que a veces no sabemos lo que no sabemos. O sea, no sabemos lo que desconocemos. Y yo, cuando conozco a Mario, yo era un arquitecto con mi oficina propia, yo ya hacía casas, hacía edificios a nivel urbano, ya tenía mi cartera de clientes, conozco a Mario y dije, bueno, a ver, viejito de 60 y tantos años, que yo ya los cumplo, y me duele recordar el comentario que pensé de él, ¿qué tiene o qué está haciendo? Y descubro su visión y su relación con la naturaleza y cómo íbamos a ver un proyecto que iba a iniciar y cómo caminaba el terreno de arriba para abajo, que además son terrenos muy inclinados en Bosques de Santa Fe, que subíamos, bajábamos y lo volvíamos a recorrer y luego nos íbamos a ver el otro terreno y se conocía cada árbol importante que quedaba en las zonas importantes del proyecto. Y entonces lo que fui sintiendo, más con el corazón que con el cerebro, es el compromiso y el amor que se puede tener a un sitio. Entonces, definitivamente, tener un mentor que le transmita a uno su experiencia es importantísimo. Y yo le estaré agradecido a la vida el haber conocido a alguien como Mario, porque definitivamente fue alguien que marcó mi carrera, que me hizo ver la arquitectura, eso que tenía yo frente a los ojos, y que de repente le descubren un velo a uno, que yo sentía que sabía todo y no, definitivamente no sabía lo que no sabía. No sabía que desconocía ese mundo impresionante que es el contacto con la naturaleza, el contacto con caminar, que la arquitectura no es una pantalla donde se ven programas de computadora y renders, no, la arquitectura se camina, se suda, se respira, se escucha, se vibra, se ve. O sea, se siente. La arquitectura es un objeto vivo que si nosotros estamos vivos, la arquitectura tiene que estar igual de viva. Por ejemplo, hablando mal de la práctica arquitectónica, hay un arquitecto premio Pritzker, que es como el Nobel de Arquitectura, que es muy conocido, que es Frank Gehry. Es un arquitecto internacional, premio Pritzker, de origen canadiense, famosísimo. El Guggenheim de Bilbao es una de sus obras. El Disney Opera House en Los Ángeles es de él. Yo fui a visitar esa obra y hay algo que me tumbó al piso de inmediato, la figura de Frank Gehry. Fue desastroso eso. En Los Ángeles hace mucho calor, un calor seco, y es un edificio lleno de ondulaciones con una enorme expresividad arquitectónica, y tiene un pequeño letrero que dice
no tocar superficie caliente. O sea, si uno va pasando por estos caminos que tiene internos y toca el aluminio, se quema. O sea, eso es arquitectura. ¿Qué sentido, no? ¿Qué sentido? La arquitectura te protege. Una palabra muy mexicana, te apapacha, te cuida, dialoga contigo. Decía Gastón Bachelard, la arquitectura tiene que tener rincones donde se acumulen los sueños. O sea, la arquitectura es mucho más que una edificación nada más. Es una expresión de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. En ese sentido, una arquitectura que tiene un letrerito, eso no es arquitectura. Será edificación, será un icono para la foto, un monumento para el ego del arquitecto, un monumento para el ego de la marca de Disney, pero no es arquitectura. Eso no es arquitectura, definitivamente. Fíjate que aquí en Tulum, bueno, tú sabes que yo me muevo un poquito más hacia Tulum porque lo siento como un destino de muy buena oportunidad de inversión para todas aquellas personas que quieren invertir en preventa. Y sí nos encontramos con ese tipo de arquitectura para vender. Incluso muchos inician como poniendo solamente la entrada, poniendo ahí una estatua, ¿no? Haciendo bardas perimetrales. ¿Qué pensarías o qué le dirías a estas personas inversionistas que quieren o que están buscando un proyecto así? O sea, realmente, ¿qué tendrían que buscar en esos proyectos? ¿Solamente es ver que ya empezaron la obra desde tu punto de vista como arquitecto? Y si fuera un amigo al que le estás aconsejando cómo invertir. Yo les diría una idea, les transmito una idea de una novedad impresionante. Es de un arquitecto del siglo II después de Cristo. Es un arquitecto que se llama Vitruvio, del siglo II después de Cristo. O sea, es novedad muy antigua, pero sigue siendo principios fundamentales. Decía, la arquitectura tiene 3 puntos: firmitas, utilitas y venustas. Decía, la arquitectura tiene que ser firme, no se nos puede caer, los materiales tienen que estar bien construido para que nos dure. Utilitas es que sea útil. Si yo veo una arquitectura con formas muy locas, pero no tengo dónde poner un sillón, dónde poner una mesa, tiene que ser útil para el que la está habitando, tiene que tener espacios que sean utilizables. Entonces la arquitectura tiene que ser útil, tiene que ser firme, y el punto más importante y más complicado de expresar, decía, la arquitectura tiene que ser bella. Y con belleza no solamente hablemos del tema estético, porque es un poco relativo. Es muy relativo, sin embargo hay un tema que es muy interesante con la belleza. Hay quien dice que lo contrario de lo bello no es lo feo, es lo malo. Por ejemplo, yo no puedo crear belleza en un destino como Tulum o como Cancún. Crear belleza ahí, si del otro lado de la carretera, si del otro lado de las poblaciones, la gente tiene una existencia fea. Eso es desigualdad, eso es trampa, eso no es justo, porque entonces la belleza va a ser una belleza ficticia. Que tenemos que tener en vista que la belleza es una cuestión integral. La existencia del ser humano tiene que ser en pos de la belleza, pero una belleza equitativa con la naturaleza, con el planeta, con los clientes, con los colaboradores. O sea, la belleza es un tema de integralidad. De dentro y de fuera. Exactamente. No es esa belleza aparente. Entonces, Vitruvio habla, entonces, ¿qué le diría a alguien que va a desarrollar? Que tenga cuidado con que el proyecto sea lógico y coherente para el usuario que lo va a habitar, sí. Que tenga, oye, aquí hay mucha vida en exterior como para tener terrazas, hay que tener una buena distribución, exactamente, que esté bien construida, que se haga conforme a planos arquitectónicos. Estructuralmente tenga garantía, ¿no? Exactamente, que se hagan las mecánicas de suelo adecuadas, que los materiales que se usen sean los correctos, que la manera de proceder en esta zona, algo que me ha sorprendido mucho es la corrosión. El tema de corrosión es asombroso. Entonces los materiales tienen que estar preparados para una zona tropical, y a final de cuentas que todo esto sea hecho con ética, que esa ética es la belleza. Si esas dos cosas están bien, la belleza va a venir
por sí sola, ¿no? Oye, y la gente que ya compró, Arturo, que va a hablar mal de un inmueble que compró en la Riviera Maya y que no es arquitecto, y entonces empieza a hablar mal de los desarrolladores, de los arquitectos, porque resulta que su piedra tiene hongo, ¿no? Su piedra maya. Y entonces pareciera que es algo muy malo que hizo el arquitecto o el desarrollador. ¿Qué le dirías a esos inversionistas? Ya no el desarrollador, tú como arquitecto, porque creo que también la gente tiene que saber que hay cuestiones de mantenimiento que el arquitecto y el desarrollador pues no están proyectando algo negativo, que deben de saber que están en un lugar o en una zona completamente diferente, por lo que acabas de decir de la forma en la que se hace la corrosión de los materiales, que lo inoxidable no es inoxidable aquí en la zona y no tiene que ver con una garantía, que después de un tiempo, si tú no ventilas una propiedad, suceden cosas, y que no es que sea mal el desarrollador o el arquitecto, no lo planeó, que hay elementos naturales que son diferentes en cada región. ¿Qué comentarías sobre eso? Sí, mira, justamente en algunos de los proyectos que hemos hecho, a los usuarios se les da un manual de mantenimiento. Y eso es muy importante porque qué mantenimiento le debes de dar a tu piedra, qué productos debes. Entonces, yo a los arquitectos y desarrolladores quizás les hace falta comunicarse mejor con el usuario final, decir, oye, ¿con qué producto limpio los suelos? Por ejemplo, hay un hotel donde empezó a suceder que era un mármol de buena calidad. Pero el mármol necesita mantenimiento, es una piedra. Sí, pero le echaban un producto que empezó a hacerle muescas y un desgaste irregular en ciertas zonas, porque claro, lo limpiaban con un producto que contenía un ácido que se lo empezaba a carcomer. Entonces, claro, era un mantenimiento inadecuado. Entonces, ¿qué sí hay que hacer? Comunicar muy bien, como asegurar al usuario final, que no es experto en construcción, decirle, oye, mira, este material hay que darle este mantenimiento, estas paredes hay que echarle este producto y darle este manual de mantenimiento de su propiedad. Yo creo que, y la otra, que de origen sean productos que tengan duración, que tengan certidumbre. Por ejemplo, en Isla Mujeres estábamos queriendo poner unos colores muy bonitos para un edificio y teníamos el sueño de ciertos colores para este edificio que iba a ser muy divertido. Y claro, lo que pasa cuando ves en Isla Mujeres los edificios de colores es que se decoloran con el tiempo. Entonces nos investigamos qué tipo de marcas daban qué garantías sobre qué colores. Y hay una marca mexicana, además muy conocida, de pinturas, que sus colores los sacan con productos de óxidos naturales. Entonces no se decoloran. No tienen más tiempo de duración. Y entonces, de hecho, no pierde el color porque algo oxidado lo dejas al sol, nunca se le va a colorar el color de óxido. Usan óxidos molidos y esos son sus componentes de coloración. Entonces es muy interesante porque tienes que hacer una cierta labor, que es una parte muy interesante de entender cuáles son tus elementos de construcción y usarlos. Entonces nos fuimos a unas gamas de tierras y ocres muy bonitos, no era lo que teníamos pensado, pero sí le dio una garantía al inmueble, que yo hace poco pasé por Isla Mujeres, creo que lo han pintado una vez desde que lo hicimos y se ve impecable. O sea, realmente las partes que han repintado son mínimas, más por reparaciones de trabajos de albañilería que han hecho, pero la parte que se ha quedado en la intemperie ha sido fantástica. Entonces también tiene que ver con este conocimiento de la zona, el uso del producto adecuado y el manual de mantenimiento. Yo creo que es el panorama que tendríamos que ver. Mira, hay muchos temas de qué hablar. A mí me gustaría como ir finalizando con uno que me parece muy importante, que te vas a anunciar tú y me voy a anunciar yo. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Les sigues trabajando a clientes particulares un proyecto? ¿Les diseñas actualmente, si quieren, las redes sociales tuyas? Hoy estás a disposición de algún cliente que le diseñes una propiedad. Y hablando mal de esta situación, hay muchos particulares que no inician un proyecto de construcción porque dicen no saben cómo va a estar el flujo del dinero. ¿Has trabajado con créditos de construcción con los bancos? Bueno, yo lo que hago son fundamentalmente proyectos. O sea, dentro de todo este equipo trabajo con proyectos, hago el diseño desde el concepto hasta los documentos constructivos. Y
doy lo que se llama una dirección arquitectónica, me convierto en los ojos del dueño en sitio para que las cosas queden como tienen que quedar. En términos del tema financiero, inmobiliario o constructivo, no lo manejo, pero yo realmente lo que hago es este seguimiento. Y trabajo, por supuesto, la parte que más me... Es curioso, pero después de 40 años de práctica profesional, siempre uno como arquitecto sueña a proyectos más grandes, a proyectos más ambiciosos. Y con los años he descubierto que lo que más disfruto es hacer casas. Los proyectos más pequeños. Las casas es algo que disfruto mucho, quizás porque queda más apegado a lo que has soñado, porque tienes un solo interlocutor. En proyectos muy grandes, que lo sigo haciendo, pero son muy corporativos, a veces hay tantos agentes, tantos temas financieros, tantos temas económicos que tienes que irte adaptando mucho más, pero yo sigo haciendo desde hoteles, desarrollos inmobiliarios, hasta casas para clientes particulares, que además es algo que disfruto muchísimo. Pues ya para terminar, Arturo, ¿qué viene para la arquitectura en este año? Y para ti personalmente. Bueno, yo ahora lo que tengo son proyectos muy divertidos por delante. Estoy explorando otras zonas que no traen este potencial, y es que es Belice y Guatemala, dos destinos fantásticos que estoy descubriendo y que me parecen que son muy interesantes, sobre todo por si les puede transferir uno la experiencia de lo que ha pasado en la Riviera Maya. Puede ser muy, muy interesante, tanto para Belice como para Guatemala. Ese para mí en lo personal. Para la Riviera Maya definitivamente tiene que ser un tema con todo lo que falta por construir por la costa, por toda la costa que tenemos, por todo el potencial económico, definitivamente tiene que ser un tema de mayor conciencia de apuesta a la calidad. Creo que eso es lo que nos tenemos que enfocar. Cómo no solo crecer más, sino cómo crecer mejor. Ese es el reto. Pues ahí lo tienen. Hablamos mal para hacer las cosas bien con Arturo Amaya, y bueno, un súper tipazo, como decimos aquí en México. Pues muchas gracias, Arturo, un placer. No, muchas y gracias. Pues despídete, ¿qué les quieres decir a la gente que nos escuchó? Bueno, pues que vivan más la naturaleza, que vengan a la Riviera Maya, que disfruten el destino. Muchas gracias.